Shalom amigos, estamos de vuelta en estos temas para llevar a ustedes de una manera básica acerca de las raíces hebreas, y con este tema es como terminar la primera etapa de conocimientos básicos para aquellas personas que están queriendo encontrar sus raíces hebreas en la fe, ya sea que sean descendientes de judíos, de esparcidos de España, ya sea que sean creyentes de cualquier denominación que están queriendo profundizar en su fe, o aquellos que simplemente sienten un llamado a las raíces hebreas para descubrir aquello que es más real, la raíz de las cosas. Y con este tema vamos a terminar esa primera etapa, ya que en este tema es el inicio ya, después de todo lo que hemos estado hablando y enseñando, para empezar a vivir una vida en la Torá, una vida como creyente en el Mesías, y sobre todo en la manera como Él lo estableció con sus discípulos, con sus apóstoles. Para esto vamos a hacer un poquito de historia, porque esto tiene que ver con lo profético también, y el tema se llama reunión y reunificación. Así es que no es solamente un tema para aprender algo, sino tiene que ver con lo profético. Por eso es que hoy es un día tan especial, porque vamos a tratar de unir todo esto. Y vamos a empezar con un salmo, Salmo 126, los primeros versos 1 y 2, que nos hablan acerca de una palabra profética, acerca de la reunión de Israel en su regreso, en su retorno. Y dice así: una canción de ascensión. Cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Este verso es tan interesante porque habla de esas profecías, aunque muchos no lo ven así, pero tiene que ver con algo profético y tiene que ver con las dos casas de Israel, es decir, Efraín, Israel, es una, y Judá. Voy a leer en una versión de las más tradicionales. Dice: cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Adonai con estos, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros, y estaremos alegres. Hay una versión más hebraica, que no es solamente la que tengo yo, existen varias, y aquí lo presentan como un hecho dado, así como en presente, no en futuro. Dice: cuando Yahweh Adonai restauró las fortunas de Sión, pensábamos que estábamos soñando, nuestra boca estaba llena de regocijo y nuestra lengua gritaba de alegría entre los goim, entre los gentiles. Fue dicho: Yahweh Adonai ha hecho grandes cosas con nosotros y estamos muy alegres. Regresa a nuestro pueblo del cautiverio, oh Yahweh Adonai, como los arroyos llenan los embalses del Negev. Este pasaje de Salmos profético tiene que ver con el retorno, con la reunión y reunificación de las dos casas. Voy a tocar parte de esto que tiene que ver con historia y con profecía, para después entrar en la preparación de aquellos que son Israel y que están volviendo, de aquellos que, teniendo ascendencia judía o hebrea, están volviendo, y todos aquellos de entre los gentiles que están deseando, que están anhelando y que están caminando en un retorno. Abdías 1, solo es un capítulo, Abdías, versículo 20, es también un pasaje muy interesante que tiene que ver con todo esto profético. Abdías, versículo 20: y este será el dominio de la cautividad de los hijos de Israel, la tierra de los cananeos, tan lejos como Zarfat, y los cautivos de Jerusalén en Sefarad. Reposeerán las ciudades del Negev. Entonces los victoriosos ascenderán al monte Sión para tomar venganza contra el monte de Esaú, y el reino pertenecerá a Adonai.
La parte que llama la atención es donde dice cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Sefarad equivale a España. Así es que este pasaje también profético nos habla acerca de esta reunión y reunificación de las dos casas. Existen muchos mapas que los pueden encontrar fácilmente en internet acerca de los cautivos, acerca de los esparcidos, acerca de los grupos judíos que existían alrededor de todo el mundo en el siglo I, el siglo II, en 1300, en 1150. Existe mucho material en internet. Ese grupo de judíos que ya regresaron a la tierra, esto significa que la profecía del retorno está dándose a cabo, está llevándose a cabo, y por eso en 1947 que se da la resolución, 1948 que es el inicio del retorno, está marcando en primer lugar el fin del castigo por el pecado, los pecados de idolatría del pueblo de Israel, e inicia entonces el tiempo de la restauración, del regreso, del establecimiento del Estado, y que también el resto de los hebreos que están esparcidos por todo el mundo está listo todo para regresar. Pero hablemos entonces de el Israel asimilado entre las naciones en el tiempo del reino del norte, en el tiempo de Jeroboam, cuando el reino fue dividido, se partió en dos: el reino del sur en Jerusalén y el reino del norte en Samaria. Los dos fueron a cautiverio. El reino del sur fue llevado a Babilonia y estuvieron 70 años y regresan. El reino del norte es cautivo por los asirios, esas 10 tribus. Algunos escaparon al sur, la mayoría fueron llevados cautivos y fueron asimilados entre las naciones. Perdieron su identidad hebrea, ya que prácticamente desde el inicio, cuando empieza el reino del norte con Jeroboam, él muy rápidamente comenzó a retomar la idolatría, instaura otra vez los becerros de oro y se pierde, se pervierte, y entonces es llevado cautivo y se pierde, son esparcidos por todas las naciones, pierden su manera hebrea, pierden su identidad hebrea, y ellos están entonces entre todas las naciones, ya que aún desde Asiria, a partir de ahí, los venden a todo el mundo como esclavos y pierden su identidad hebrea. Así es que tenemos ahí en puerta cientos y miles, no sé si millones de personas que son descendientes de esas 10 tribus que están distribuidos en todo el mundo. Fueron a todas partes del mundo, África, Asia, Europa. Ese es un grupo muy grande, muy importante, que está en el corazón del Eterno para retornar, pues es Israel. Existe también los judíos forzados o los anusim, aquellos que por más de 1000 años estuvieron en España viviendo como judíos, practicando su judaísmo, y que bajo presión para reunificar los reinos que ahora son España, empiezan a ser forzados a convertirse al catolicismo. Desde 1190 se empiezan a dar cosas ahí interesantes y feas acerca de los judíos para empujarlos a asimilarse en el catolicismo. Después empiezan a ser perseguidos y tiempo después, de una manera cruel, son obligados y forzados a adorar estatuas, a adorar ídolos en el catolicismo, algo que es contrario al judaísmo, contrario a los mandamientos de Dios, porque ahí está estipulado, dice: no te harás imágenes ni escultura ni semejanza de cosa de ellas, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Adonai, tu Dios, fuerte y celoso. Además de esto, muchos de estos judíos forzados a bautizarse como católicos contra su voluntad, porque estaba en juego su vida. Así es que esto fue algo muy triste, un hecho muy triste en la historia, que se ha dado muchas veces. Ese es un grupo muy grande, muy importante, porque eran miles y miles de judíos. Algunos huyeron, otros se quedaron
mostrando pues un disfraz para mantener todavía sus posesiones, su casa, sus propiedades, y se mantuvieron como criptojudíos, es decir, judíos ocultos, mostrándose como católicos. Pero eso no duró mucho, ya que en 1492 se da el decreto de expulsión a todos los que no se volvieron católicos, a todos los que no se bautizaron y a todos los que no adoraban imágenes, estatuas, ídolos, lo cual está prohibido por el Eterno. Huyeron, y en 1492 hubo una oportunidad, y entonces salieron muchos judíos. Huyen hacia Europa, hacia África, hasta Asia, pero muchos huyen también a América, y este es un pasaje muy claro en la historia de España. También una nota muy amarilla, cuando dice que salieron judíos de España, y que era lo peor de España: asesinos, gente que andaba mal contra la ley, de lo peor de la sociedad. Pero es como, hay un dicho en México que dice: ¿de qué murieron los quemados? De puro ardor. Así es que se fue una nota amarilla de España, de los españoles, para decir que salió lo más horrible, y que qué bueno que salió. Pero qué interesante que no fue para ellos un alivio, porque después, cuando continuó la Inquisición, los persiguen hasta toda América, México y Sudamérica son perseguidos y son asesinados. Así es que tenemos ese grupo de judíos forzados, los Anusim, a los que se ocultaron primeramente. Después, por guardar su vida, tienen que mantenerse ocultos y no decir más que son judíos. Por lo tanto, sus hijos cada vez menos y menos y menos sabían que eran judíos. Algo que tiene que ver mucho con esto, con esa sangre judía española, es que hay muchos, cientos, miles de casos, como en mi caso. Yo recuerdo que de niño, cuando nos visitaba mi abuelita, nos ponía ejemplos muy chistosos, nos daba risa, pero ahora yo sé que ella me estuvo dejando pistas para retornar, para reencontrarme con mis raíces. Un ejemplo es que ella nos decía por cualquier cosa, una taza, un vaso, un libro, y siempre había algo con lo que nos llamaba la atención, y nos preguntaba: hijo, ¿cómo se dice libro en otomí? Ya que ella nació en el estado de Hidalgo, y ahí se habla esa lengua. Y nos decía: ¿cómo se dice libro en otomí? Y le decíamos nosotros: abuelita, pero nosotros no sabemos. Yo qué sé, ¿cómo se dice libro en otomí? Y ya nos decía cómo era en otomí, y después nos preguntaba: ¿y cómo se dice en Castilla? A lo que nosotros respondíamos: pues libro. Y ella decía: no, nos decía una forma judío-española, que es el ladino. Yo recuerdo ahora algunas pocas palabras, era muy pequeño, pero para mí quedaron ahora como una pista a seguir. Y ahora veo con mucha claridad cuando veo algo en internet, por ejemplo, música judío-española o el idioma ladino, y muchas de esas palabras que ella mencionaba son exactas, por lo que este grupo de los criptojudíos, los Anusim, que emigraron también, huyeron hacia Europa, África, Asia, y en América muchísimos, con Cristóbal Colón. Y el tercer grupo es pues los judíos. Así es que aquí tenemos a Israel, por un lado, que son las 10 tribus asimiladas, los judíos que lograron escapar y ahora están en Israel, en la tierra de Israel, y los Anusim, los hijos de los judíos forzados, que es un grupo importante también, y que no son Efraín definitivamente, aunque hubo una especie de asimilación, pero que al mismo tiempo son directamente judíos que perdieron en algún caso su total identidad, pero dejaron pistas. En esos mapas que pueden encontrar en internet, pues hay mucha evidencia. Yo tengo uno aquí, pero no se alcanza a ver, así es que pues va a quedar pendiente. Hasta ahí esa parte que tiene que ver con las profecías, porque dice el Eterno: y este será el dominio de los cautivos de los hijos de Israel, tan lejos como Zarfat, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, es decir, en España.
El Eterno ya sabía dónde iba a suceder todo esto y deja entonces a través de los profetas todas las pistas para que nosotros podamos identificar y que el pacto que el Eterno hace y ha hecho, pues tiene que ver con su pueblo, ya que es ahí precisamente donde radica el centro de todo esto. Vamos a estar viendo algunas citas más. Les voy a pedir que si las pueden escribir y estudiarlas más adelante, como Isaías 56:8, Isaías 56:8, Jeremías 29:14, capítulo 31, versos 8 al 10, Jeremías 31, Jeremías 32:37. Son muchos pasajes importantes que no es solo un verso, algunos son un capítulo entero, como por ejemplo Jeremías 31, tiene muchísimos datos ahí y todos tienen que ver con esto. No sé si se alcanza a ver la imagen ahí, pero injertados en Israel. Todos los pactos, el abrámico, el mosaico, el davídico, el nuevo pacto, fueron dados a Israel y solamente a Israel. Es decir, este libro, la Biblia, es un libro hebreo para hebreos, o como se dice ahora, judío para judíos, pero que se abre una oportunidad con el Mesías Yeshua para todos los gentiles, aquellos que, como Israel, fueron asimilados entre las naciones y se volvieron como los gentiles, se volvieron idólatras. Y dice aquí Yeshua: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Pero hay un pasaje interesante, es Isaías 56:6. Isaías 56:6, desde el 6 al 8, para que tomen nota. Isaías 56:6 al 8. Y aquí dice: y a los extranjeros que se han unido a Adonai, al Eterno, para servirle, para amar el nombre de Adonai, Yod-Hei Vav-Hei, y adorarlo, y todos los que observan el Shabbat sin profanarlo, es decir, a la manera hebrea, a la manera judía, tal como desde el principio el Eterno lo instaura. Levítico 23 es un ejemplo. Todas las fiestas inician con el Shabbat. El Shabbat es el día sábado, como hoy se conoce, sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto. Ahora bien, la segunda parte de este tema, primero reunión y reunificación, y la parte de la preparación para todos aquellos que están buscando, que están siendo llamados, que sienten en sus corazones esa búsqueda, que seguramente muchos de ellos son descendientes de los asimilados de las 10 tribus. Son Efraín. Efraín tiene que volver a la casa del padre y tiene que volver a las reglas de casa, a las reglas de papá. No puede ser un Efraín que tiene sus propias reglas, sus propias maneras, su propia teología. Eso es simplemente incorrecto. Efraín vuelve a casa, despierta, vuelve en sí y dice: iré y regresaré a la casa de mi padre. No dice: voy a hacer una granja aparte. Él regresa a la casa de su padre y se pone a la disposición del Padre. Así es que en la preparación tenemos una cita que es Romanos 10:19 y 11:11, y que tiene que ver con la manera correcta. Cuando está retornando Efraín, dice que provocará celos a Judá. Entonces la pregunta obligada es: ¿en qué manera puede causar celos una congregación, una denominación, un grupo de personas que está haciendo las cosas que nada tienen que ver con las instrucciones que le dio el Eterno a su pueblo? No hay manera de que lo provoque a celos. No hay manera. ¿Cómo es que pudiera provocarlo a celos? Que ese pueblo, esa congregación, esa denominación esté haciendo las cosas como dice la Escritura. Ahora, aquí muchos quizás están pensando: yo las hago como dice la Escritura, y yo digo que no. Vamos con un pasaje muy básico, que es Hechos 15, 17 al 21, donde se dan esas 4 cosas, 4 puntos para iniciar. Esto ya está grabado en otro tema, que son los 4 puntos que son muy básicos ahí: apartarse de lo contaminado por los ídolos, por idolatría, donde se encuentran 2 mandamientos.
no te las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero también abstenerse de todo lo sacrificado, es decir, comidas de ídolos, fiestas idólatras, de las fiestas de los pueblos, la mayoría son fiestas idólatras. Dice, no participarás en nada que tenga que ver con la idolatría. De fornicación, tiene que ver con los pecados sexuales, tiene que ver con fornicación y tiene que ver con no desearás a la mujer de tu prójimo. Tenemos otros mandamientos, ya van 4. No derramar sangre también tiene que ver con no asesinato, 5 mandamientos. Y con no comerla, está prohibido, las leyes dietéticas, no comer sangre. Y la otra parte de las leyes dietéticas es no comerás animal ahogado o asfixiado. Así es que tenemos 5 de entrada así directa de los mandamientos, que no son todos, es de inicio para que esos gentiles pudieran tener acceso a ser enseñados en una sinagoga los días sábados y que pudieran leer o escuchar a Moisés. Recuerden que Moisés no es solo la ley muerta, Moisés escribió acerca del Mesías y es la base cultural, es la base de las instrucciones para vivir de acuerdo a las reglas del Padre Eterno. Mencionando esto, pues definitivo hay un pasaje muy interesantísimo que tiene que ver con las leyes de la Torah, es Jeremías 31, del 31 al 33. Este pasaje es clave también porque siendo un pasaje profético que está hablando acerca de lo que sucederá con su pueblo y lo que sucedió también en días tempranos, lo que se conoce como la iglesia primitiva, en los tiempos de Yeshua y cuando se da este punto clave, Jeremías 31, dice así, 31 al 33, Jeremías 31, del 31 al 33. Aquí están los días, aquí está, los días vienen, dice Adonai el Eterno, cuando haré un nuevo pacto, o Brit Hadashah, un pacto que renovaré, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así es que punto número 1, el pacto nuevo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como muchos se refieren a él, ese es el nuevo pacto. Muchos dicen, este es el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto. Ok, si ese es el nuevo pacto y Nuevo Testamento, entonces aquí dice, porque yo haré nuevo pacto, un pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten para quién es ese pacto como lo tenemos aquí. Todos los pactos abrámico, mosaico, davídico, el nuevo pacto fueron dados a Israel y solo a Israel. Es decir, Israel completo, Israel y Judá, que son las 12 tribus. Ese es el pacto. Y continúa. Dice, ciertamente pondré mi Torah, mis leyes, dicen las versiones más comunes, pondré mis leyes dentro de ellos y las escribiré en sus corazones, las escribiré en sus mentes y en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esta parte es bastante fuerte porque, definitivo, choca con casi todas las ideologías y todas las maneras cristianas, toda la teología cristiana, donde dice que hay un grupo aparte. No existe un grupo aparte, no existe un Efraín diferente al Efraín de la escritura, porque Efraín vuelve a casa del Padre, a sujetarse a las reglas del Padre, que tiene que ver con la Torah, las instrucciones de vida. Y tan es así que el Eterno siempre ha declarado, sean santos como yo soy santo, sean apartados. Levítico 11:44, 19:2 y 20:26. Son esas 3 citas que tienen que ver con el llamado de ser santos o apartados. Y en el idioma hebreo es que alguien que es santo o kadosh o apartado es porque vive de acuerdo a las instrucciones del Eterno. A ellos se les llama sus escogidos, sus santos, los que viven de acuerdo a su palabra, a su Torah, y que no están metidos ni en hechicería, ni en idolatría, ni en nada semejante. Yeshua dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pero también en Efesios 4:13 al 25, el apóstol Pablo, Shaul de Tarso, él escribe, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? El Mesías Yeshua. Él dijo, aprendan de mí. Y las cualidades que vemos en el Mesías Yeshua son las que ya hemos visto en otros temas que tienen que ver con virtudes. Las virtudes que son
Yeshua, lo que hemos visto ya como esta representación del Eterno, de la divinidad, sus cualidades. Esto no es teología ya, esto es pensamiento hebreo. Y aquí lo tenemos. La parte más alta es Keter, que es la corona, o lo más alto es que solo Él tiene esa cualidad, no existe nadie más. Por eso es que se llaman, bueno, también le llaman las 10 Sefirot, las 10 cualidades o virtudes del Eterno. Keter es lo máximo, solamente Adonai, el Eterno, lo tiene. Aunque Yeshua alcanzó ese nivel también, pues Él es Elohim, y no es otro Elohim, porque es Adonai Echad, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Esa parte, bueno, ya es un tema profundo que tocaremos más adelante. Perdón. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y aquí entonces entramos en esas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de un varón perfecto? Pues desde lo más básico es que debe tener en su vida lo que dice Efesios 4, 22 al 25, justicia, santidad y verdad. Tiene que tener también lo que dice Gálatas 5, 22, que son el fruto, o los frutos. Muchos dicen que son muchos frutos, otros dicen que son solo un fruto. Son las virtudes, simplemente las virtudes que tiene que tener, que lleva a alguien, y que tiene que esforzarse cada persona por lograr: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas esas virtudes son las que se tiene que ir alcanzando para que verdaderamente alguien esté siguiendo al Mesías Yeshua. Es que tiene que parecerse a él. Segundo de Kefa, segundo de Pedro 1, 4 al 10, dice que hay que añadir a la fe, añadir a la emuná. Así es que entonces podemos comenzar por aquí, con esta sefirá, que es acerca del reino, porque el mensaje en el inicio del ministerio del Mesías Yeshua es que se decía: porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, según las versiones tradicionales. Pero el Mesías es el rey. Así es que si el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que el rey está viniendo, y que nosotros tenemos que rendirnos al rey y obedecerle. Todas estas virtudes necesitamos irlas añadiendo. A la emuná, a la fe, hay que añadir bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, santidad, afecto fraternal, amor. Todas estas virtudes que están aquí, como bien lo estamos mirando aquí en este pequeño cuadro, y que comienza con reino. El reino de los cielos se ha acercado, entonces necesita cada persona creer en el enviado del Padre, el Rey de Israel, el Rey de los judíos y el Rey de todo aquel que quiere ir hacia el Padre, porque Yeshua es el camino para ir al Padre. Yeshua es la verdad, Yeshua es la vida, y tenemos que entrar por ahí para poder tener acceso, o sea, empezar la carrera, como dice el apóstol Pablo Shaul, empezar la carrera y correrla con paciencia. Creer, aceptar que Yeshua es el Hijo del Eterno. Él es el Mesías, el Salvador. Él es el Cordero sustituto, quien dio su vida en el madero para redención. Por ahí inicia apenas, no es el fin, es el inicio. Después de esto, en donde está fundamento, que es Yesod, está esa fe, esa emuná. Como dice segunda de Kefa, hay que añadir a la fe, a la emuná, se tiene que añadir muchas cosas: bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, santidad, afecto fraternal, amor. Conocimiento, tenemos que entrar en la doctrina, y no es cualquier doctrina, tiene que ser la doctrina que está en la Escritura, doctrina de apóstoles y profetas. ¿Por qué apóstoles y profetas? Todos los profetas apuntaron al Mesías, a la venida del Mesías, a la venida del Rey Mesías, para ser el gobernante de todo Israel. Pero también, como dice aquí, y a los extranjeros, a los que no son descendientes de Israel, porque no lo saben, las 10 tribus, nadie sabe si es descendiente de Israel, solamente unas cuantas familias que huyeron de la idolatría del norte y que guardaron sus papeles. La mayoría, los extranjeros se han unido al Eterno, Dios para servirle, para amar el nombre de Adonai y adorarlo. A todos los que observan el Shabbat,
es decir, las reglas del Padre. No es domingo. El domingo es un día pagano de adoración al sol, a Baal, a Mitra, y es incorrecto. La Biblia en ninguna parte autoriza para hacer cultos a Dios, al Dios verdadero, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el domingo. El día es Shabbat desde el principio, del Génesis, hasta el final. Sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto. Isaías 56:6. Y adquirir estas virtudes es básico porque tiene que ver con lo que cada uno de nosotros anhelamos, que es llegar a la estatura del varón perfecto. Adquirir estas virtudes nos va a costar, obvio que sí, porque ahí es donde entra todo esto. Añadir virtud, verdad, amor, entrega y sacrificio al Eterno. Netzach, victoria. La victoria se obtiene con dominio propio, con paciencia y con gozo en él. Cada vez que nos mantenemos con paciencia, con gozo en él y ejercemos dominio propio, porque él nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, no espíritu de cobardía. Tiferet, belleza. La belleza tiene que ver no con lo humano, sí, lo mundano, sí, ni lo externo, sino tiene que ver con mansedumbre, humildad y bondad. Y son virtudes que tenemos que adquirir, tenemos que esforzarnos. Geburá es fuerza y poder. Y la fuerza y el poder no es con espada, ni con ejército, ni con la fuerza del caballo, sino con santidad. Santidad, kedushá, es decir, apartarse de todo lo que está prohibido por el Eterno. Binah y Jochma, que son las más altas, Binah y Jochma, tienen que ver con inteligencia y con sabiduría. Esto se da por el esfuerzo de leer cada día, de meditar en su palabra, y entonces viene algo desde el trono del Eterno, con revelación, discernimiento, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía, todas estas cosas que al acercarnos, al adquirir esas virtudes y acercarnos al Eterno, no solamente por la sangre del Mesías, porque aquí entonces entra esa doctrina que es la mitad o menos de la mitad, tal vez es solamente el inicio, que a través de la sangre del Mesías tenemos entrada, pero tenemos entrada para honrar y adorar como es correcto. Tenemos que esforzarnos. Y que desde el trono de su gracia, de su misericordia, Él va a traer a nosotros inteligencia, sabiduría. Por eso el pasaje que leímos, acerca del pacto nuevo o el pacto renovado, no será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, es decir, sus leyes que estaban en tablas de piedra. Ahora esas leyes estarán escritas en la mente y en el corazón de los hombres. ¿De quiénes? De aquellos que, entrando por lo más directo y sencillo, bueno, a través del Mesías Yeshua, Él es quien ha abierto el velo, Él es la puerta para entrar. De esa manera, y únicamente de esa manera, es que podemos ir avanzando. Así es que no es solo por gracia son salvos, sí, pero tenemos que empezar la carrera, ya limpiados, purificados, tenemos que avanzar y dejar fuera todas las obras de la carne, que son muy claras ahí mismo, y en Efesios hay una lista enorme. Las obras de la carne son amistades, pleitos, envidias, borracheras, orgías, todos los pecados que la gente comete es porque vive en la carne, no vive en el espíritu. Cuando una persona vive en el espíritu, está diciendo que está viviendo de acuerdo al espíritu de santidad, y el espíritu de santidad no se consigue de una manera fácil. La santidad viene de arriba, cuando nos rendimos a Yeshua y empezamos a esforzarnos para ser como Él hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así es que aquí concluyo con esto, y que apenas sería quien ha llegado a todos los videos, ha llegado hasta este punto, lo medita, lo analiza y quiere ser parte de la reunión y reunificación del pueblo de Israel, Israel y Judá, para ser un solo reino en el Mesías, tiene que comenzar, tiene que buscar un lugar donde se enseñe Torah
tienes que ir en sábado, porque solo en sábado es el día correcto. Si te están engañando que vas en domingo y que te enseñan solo 7 leyes, es incorrecto, porque nunca vas a ser del pueblo. Si estás yendo a un lugar donde se enseña el domingo Torah, eso es falso. Tienes que ir, como dice la Escritura, Hechos 15, 17 al 21, analízalo con oración y que el Eterno les bendiga. Y aquí comienza su carrera para honrar al Eterno y ser parte del pueblo de Israel, porque el Mesías viene pronto a reinar en Israel, su tierra. Bendiciones, shalom.